Me llamo José Antonio Salles, profesor de la Facultad de Teología de Burgos, y estoy entonces a vuestra disposición para que hagamos un debate que yo pienso que ha de ser interesante. Quería preguntarle si los milagros son historias fantásticas de otros tiempos. Y antes ha dicho que las relaciones prematrimoniales eran pecados. Pero una persona que no tiene fe en Dios también puede haber milagros en ella. Muy bien, bienvenidos a este programa ¿Y tú qué crees?, en el que estamos abordando constantemente temas de fe que nos interesan a todos. Yo me llamo José Antonio Salles, profesor de la Facultad de Teología de Burgos, y aquí estoy pues para que hagamos un diálogo sobre todas estas cuestiones de fe. Hoy vamos a hablar sobre el tema del más allá, del cielo, del purgatorio y del infierno. Es un programa que a todos nos interesa, indudablemente. Además, es un programa sobre el cual los sacerdotes llevamos ya muchos años sin hablar. En la predicación hoy en día jamás entramos en temas de este tipo, así que vamos a meternos con ello. Venga. Vamos a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que hay cielo e infierno si nadie ha vuelto a contárnoslo? Muy bien. Hay, en primer lugar, las dos bases, los dos fundamentos de nuestra fe en el más allá. Diríamos, uno es de tipo natural y otro es de tipo sobrenatural. A ver si me explico. En primer lugar, nosotros sabemos que tenemos un alma y que es inmortal. Es decir, nosotros no somos con los animales, ¿no? Los animales mueren, pero tienen una ventaja, que no saben que van a morir. Nosotros también somos animales, pero sabemos que vamos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento que va más allá de lo sensible, un conocimiento que no es simplemente físico, animal. Y nosotros podemos llegar realmente a demostrar que existe en el hombre un alma humana, que en el hombre no es simplemente cuerpo. Yo suelo dar unas cuantas pruebas de la existencia del alma. ¿Me permitís solamente una? Vamos a ver la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es autodeterminación. Yo me determino a mí mismo a ser sacerdote o no serlo. Yo me determino a mí mismo a venir aquí a daros este programa o no venir. Entonces, si me determino a mí mismo, esto quiere decir que no estoy determinado por los genes que he recibido de mis padres. Los genes de mis padres me determinan físicamente. Me dan una mayor o menor salud, ¿no es cierto? Me hacen guapo o feo. Pero hay algo en mí que va más allá de la genética. ¿Por qué? Porque me determino yo a mí mismo. Quiere decir que no me determina la genética totalmente. Eso es libertad. Entonces, si me determino a mí mismo más allá de la genética, quiere decir que en mí hay algo que trasciende la genética, que trasciende lo físico, y eso es el alma. Otra prueba, por ejemplo, de la existencia del alma. Estamos ahora en Santander, y aquí cerca están las cuevas de Altamira, ¿no? Si entramos en esas cuevas de Altamira y vemos las pinturas de bisontes y caballos que están pintados, deducimos que haya habido hombres que han pintado. ¿Por qué? Porque los animales no pintan. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Y por qué no pintan los animales? Porque para pintar un bisonte hay que tener el concepto abstracto de bisonte. Hay que saber lo que es un bisonte. ¿Entendido? Un mamífero con cuernos, como queramos definirlo. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento intelectual, si tú no tienes el concepto de bisonte, tú no lo pintas. ¿No es cierto? El hombre tiene entonces un conocimiento intelectual porque tiene, indudablemente, algo que trasciende el conocimiento sensible. Eso es el alma. Entonces, mira, si nosotros tenemos un alma, el alma, lógicamente, al ser espiritual no muere. Es inmortal. Y por eso el deseo que todos los hombres tenemos del más allá. Ninguno de nosotros quiere morir. Todos los que estamos aquí queremos seguir viviendo más allá de la muerte, ¿no es cierto? Porque tenemos un alma. Y esa es una base que nos hace creer en el más allá. Y luego, indudablemente, de allá no ha venido nadie que nos lo ha contado. Sí que ha venido uno. Jesucristo resucitado. Jesucristo ha vencido la muerte. Y gracias a esa resurrección de Jesucristo sabemos que nos espera un más allá, que si nosotros queremos es un misterio, es un más allá de triunfo y de gloria resucitando con Él. Aunque la fe y el mismo Jesucristo nos habla de la posibilidad también de la condenación. Yo tenía una pregunta, pues se habla mucho del cielo, pero ¿qué es el cielo? ¿Un lugar en el espacio? La verdad es que los cristianos estamos resignados a ir al cielo. Yo recuerdo una ancianita de mi pueblo que se estaba muriendo y le dijeron, tranquila, que usted ahora se muere, pero se va al cielo. Y dice, sí, pero como en casa en ninguna parte. Y digo, nosotros los sacerdotes llevamos muchísimo tiempo sin hablar del cielo. Estamos como resignados a ir al cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo, en primer lugar, es el encuentro con Dios.
y eso no será aburrimiento. Pero en Dios es la felicidad infinita que andamos buscando. Mirad lo que le ocurre al hombre. El hombre va buscando la felicidad en todo lo que hace. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Y entonces el hombre se propone metas y dice, qué feliz sería yo el día que termine esta carrera. Tú terminas la carrera y al día siguiente tienes que volver a empezar de cero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dices entonces, sí, pero si yo me casara, si encontrara una muchacha que pudiera ser madre de mis hijos, y entonces y te casas. Y el día que te casas vuelves a comenzar siempre otra vez de nuevo. Y entonces una vez que te casas piensas que tus hijos hagan una carrera, y hacen tus hijos una carrera, y ese día tienes que volver a comenzar. ¿Qué ocurre? Que el hombre se propone metas, se propone, digamos, aspiraciones, y cuando las consigue se da cuenta de que son finitas, ¿no es cierto?, limitadas, y tiene que volver, y sigue teniendo un deseo que va más allá de esas metas, ¿no es cierto? Bien, ¿esto qué hace? ¿Qué demuestra esto? Pues que el hombre anda buscando el infinito, que el hombre anda buscando una felicidad infinita que aquí no puede encontrar. Yo recuerdo cuando hablo de estas cosas, siempre me acuerdo de San Agustín. En el libro de las Confesiones, San Agustín era un hombre que lo tenía todo. Era un gran profesor, no de universidad, porque entonces no había universidades, era profesor de retórica, tenía fama, tenía sexo, andaba rejuntado con una muchacha desde los 17 años, no quería casarse con ella. Y entonces, cuando tenía 31 años, vivía en Milán, y el emperador, que también vivía allí, le pidió que aquel año le hiciera el panegírico como aniversario de su entronización. Entonces, cuando iba por las calles de Milán, acompañado de sus amigos que le iban halagando, porque era el día de su triunfo profesional, vio salir a un borracho cantando de una callejuela, y les dijo a sus amigos, ¿veis ese borracho? ¿Queréis que os diga una cosa? Yo a ese borracho le tengo envidia, porque con unas pocas monedas ha conseguido una alegría que yo no he tenido nunca. Los dejó de piedra. Lo tenía todo, y tenía envidia de un pobre borracho. Este San Agustín, después que se convirtió, escribió una frase famosa que sonará, Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Andamos buscando la felicidad infinita. Esto no me lo podéis negar, ninguno. Yo ando buscando el infinito. Soy más feliz por lo que sueño y por lo que busco que por lo que tengo. ¿No es cierto? Y yo, mirad, en mi vida, pues he querido buscar la fe y aclararme mis ideas. He escrito libros. Y qué feliz me siento yo cuando tengo la idea de hacer un libro. Sí, lo termino. Y luego empiezo otro. Porque no termino nunca. Todos andamos buscando entonces el infinito. ¿No es cierto? Ese es Dios. La felicidad infinita que andamos buscando en este mundo. Cara a cara lo veremos. Yo soy navarro, y en Navarra hay, en el torno del monasterio de Leire, una leyenda, no es historia, es leyenda. Cuenta que había ahí un abad que se llamaba Fray Virila, que le daba vueltas a la cabeza pensando que el infierno, que el cielo iba a ser un aburrimiento. Y un día salió de paseo, encontró un pajarito bebiendo en la fuente y cantando, se quedó a observarlo, estuvo un minuto y después volvió otra vez al convento. Y cuando volvió, pues encontró que la puerta del convento estaba en otro sitio y que los frailes ya no eran benedictinos, sino que eran cistercienses de hábito blanco. Y dijo, pero bueno, ¿qué es esto?, le preguntó al portero. Y el portero le pregunta, ¿y usted quién es? Y dice, yo soy el abad Virila. Dice, anda, el abad Virila desapareció aquí hace 300 años. Entonces él comprendió cómo en el cielo no es posible el aburrimiento, ¿no es cierto? Es una leyenda. Pero no es posible el aburrimiento con Dios, ¿por qué? Porque cuando tengamos a Dios de frente, ya no tendremos ningún deseo mayor. Ya no tendremos ningún deseo mayor. Cuando tengamos la verdad de frente, ya no buscaremos más. Cuando tengamos el amor de frente, ya no necesitaremos más. Eso es Dios. La felicidad para la cual estamos hechos. Claro, nos falla la imaginación. Pero mirad, yo tengo una ventaja, y es que soy montañero. A mí la montaña me ha ayudado a imaginarme un poco cómo será la felicidad del cielo. Hay un parque nacional en el Pirineo francés, el parque de Midi-Dosaux, que es una preciosidad, que no les perdono a los franceses. ¿Por qué? Pues porque siento la pena y la envidia de que no sea español ese parque. Y está lleno de lagos. Tú llegas a un lago, el lago de Bius. Ese lago se alimenta de una cascada, remontas la cascada, te encuentras otro lago, la remontas y te encuentras así 10 lagos. Y uno de ellos, el más bonito, el de Ayús, se refleja toda la mole del pico de Midi-Dosaux, que tiene casi 3.000 metros de altura, y es una visión impresionante. Cuando voy con los chicos allí, hago campamentos con jóvenes,
Pues a los nuevos les digo, mirad al suelo y venid detrás de mí, y no levantéis la cabeza hasta que yo os diga. Vienen conmigo, los pongo en la orilla del lago, y entonces les digo, ahora podéis mirar. Y dice, ¡ay, va, qué guay! ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué color de agua! Pero fíjate. Y yo me quedo mirando sus caras llenas de felicidad. Bueno, pues estamos allí y les digo, tenemos 1 hora para estar aquí, para rezar, para comer los bocadillos, para hacer fotos. Después de que pasa la hora, necesito 1 hora más para arrancarles de allí, porque nadie quiere, se hacen los remolones. Y entonces pienso yo, ¿qué será el cielo? Si realmente esto es un reflejo de lo que es una criatura de Dios. ¿Me habéis entendido? A mí la montaña me ayuda muchísimo a pensar en el cielo, mucho. Y nos hemos ido a los Alpes, este año volvemos otra vez a los Alpes. Eso nos hace un bien, meterte en aquellas montañas, en aquellos paisajes de los Alpes en Suiza, pues es una cosa que realmente te hace un bien, yo diría espiritual. El encuentro con Dios es eso, más todavía, que es el cielo. Nos encontraremos con Cristo victorioso. ¿Habéis visto vosotras esas iglesitas de los Pirineos, románicas, particularmente catalanas, que tienen un pantocrátor? ¿Sabéis qué es eso? En el ábside de esas iglesias hay la figura de un Cristo victorioso que se llama Pantocrátor, vencedor de todo, ¿no? Yo cuando llevo con los chicos allí, les hago esta reflexión, mirad, el cielo será encontrarse con este Cristo victorioso. Ahora Cristo ha sufrido en la cruz. A Cristo aquí le han escupido y le seguimos escupiendo cada vez que pecamos. Nos podemos reír de él. ¿Entendido? Podemos blasfemar. Podemos hacer lo que nos dé la gana con Cristo. Pero Cristo al final de la historia habrá vencido sobre todos sus enemigos y el cielo será disfrutar de esa victoria de Cristo y decirle a Cristo, oye, sabes, mereció la pena. Yo en aquel momento sufrí, en aquel otro momento quedé marginado, pero mira, ahora puedo gozar contigo durante toda la eternidad y disfrutar de tu victoria. Más todavía. En el cielo nos encontraremos con todas las personas que se hayan salvado. Será una comunión con ellos, la iglesia celeste. Y en el cielo pues ya no seremos raros ni tendremos caracteres difíciles. ¿Os imagináis lo que es convivir con gente maja toda la eternidad? Yo tengo una imagen de eso, porque en esos campamentos pasamos unos días deliciosos y somos felices. Y realmente decimos que para ser felices basta con tomarse un cafetico con gente maja. Cuando bajamos de las montañas nos metemos en un pueblecito, buscamos un café y hacemos una tertulia de 2 horas con un café hasta que nos echan. ¿Entendido? Pues ¿por qué? Porque es gente maja, gente que en el campamento pues se transforma. Nos olvidamos de nuestros problemas, nos olvidamos de nuestras angustias, nos olvidamos de nuestras miserias. Todo el mundo piensa hacer feliz a los demás. Pues eso es el cielo. Un campamento a lo bestia. ¿Entendido? Más todavía. En el cielo dice la carta a los Romanos, capítulo 8, que este mundo nuestro en el que vivimos no va a ser aniquilado, sino que también este mundo que está sometido por uno que la sometió, y Satanás, está sometido a la frustración, pero también ansía con dolores como de parto ser liberado por Cristo. Y este mundo, aquí nos falla la imaginación, también nos acompañará en el más allá. No de una forma física, ¿me habéis entendido? Porque el cielo no es un lugar físico que se pueda encontrar con una nave espacial. Será una transformación en gloria como la que Cristo tuvo con su cuerpo resucitado. No tenemos otro punto de comparación que el cuerpo resucitado de Cristo. Entonces, mirad, el cielo es el sentido de nuestra vida. ¿Todos nosotros vamos a ir al cielo? ¿Nosotros? O sea, todos nosotros. Depende, muchacha. ¿En qué? Si tú vives en gracia de Dios, entonces irás al cielo. Pero aquel que se empeña en vivir en el pecado y no se deja perdonar por Dios es el que se condena. Depende de nosotros. De todas formas, muchos sacerdotes dejan de hablar del infierno y eso será una huella de algo, porque si lo van dejando, se va... Sí, es una manifestación de algo, dices tú, claro que sí. Los sacerdotes no hablan del infierno o no hablamos del infierno por 2 cosas. Primero, porque no tenemos ideas claras para expresarnos. Y segundo, porque tenemos miedo al ambiente. Vivimos acomplejados. Pensamos que si hablamos del infierno, la gente nos va a decir al cuerno. ¿No es cierto? Tenemos miedo. Pero se puede hablar del infierno sin meter miedo. Les voy a contar una anécdota muy graciosa.
Antes, cuando yo era niño, pues en las predicaciones los sacerdotes metían mucho miedo con el infierno, ¿no? Y en mi pueblo, pues un señor se levantó y le dijo a un predicador que estaba metiendo mucho miedo, le dijo, mire usted, señor cura, si hay que ir al infierno se va, pero no a cojones, le dijo. ¿Entendido? Realmente los sacerdotes metían miedo. Hemos pasado de aquel miedo a no hablar en absoluto. Y se puede hablar del infierno sin meter miedo. ¿Queréis que hablemos de ello? Ahora, pues preguntad. ¿Pero puede ser que el infierno sea como un lugar de purificación para luego ir al cielo? Eso es el purgatorio. El purgatorio es un lugar de purificación al que tú vas con tus pecados veniales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no puedes entrar a disfrutar de Dios si no estás en una situación ya de santidad. Entonces nunca se puede salir del infierno. Del infierno no. El infierno es otra cuestión, es una condenación eterna. Y me vais a preguntar, ¿pero cómo Dios, si es bueno, ha creado el infierno? Me vais a hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿La abordamos? Sí. La contestación es muy sencilla. Dios no ha creado el infierno. No ha creado más que el cielo mediante la resurrección de Cristo, su Hijo. Entonces, ¿quién lo ha creado? Entonces el infierno nació el día que los ángeles se rebelaron contra Dios. Ese día nació el infierno, con la rebelión de los ángeles. Y por lo tanto el infierno es el dominio del diablo. Es la oposición radical a Dios que surgió en ese momento. Y el infierno está donde el diablo está. No es un lugar físico tampoco el infierno. Nació en ese momento. Me vais a decir también, pero es que yo no puedo creer en un Dios que castiga. Y yo diría, Dios no castiga. Si leéis el tema del infierno en el Catecismo de la Iglesia Católica, y otra vez os remito al Catecismo, porque pienso que es el mayor regalo que Dios nos ha hecho en este tiempo, el Catecismo, porque ahí tenéis toda la fe expresada con claridad. Entonces dice el Catecismo que el infierno es un estado de autoexclusión. Es decir, van allí aquellos que se autoexcluyen, aquellos que, digámoslo con otras palabras, no se dejan perdonar por Dios. Aquel que en su soberbia no quiere arrepentirse, aquel que en su soberbia no se deja perdonar por Dios, ese es el que se condena, pero se condena a él porque no se deja perdonar, porque no es capaz de pedir perdón. Dios no goza nunca tanto como cuando le damos la oportunidad de perdonarnos, lo dijo él. Hay más alegría por un pecador en Dios, por un pecador arrepentido, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Lo dijo Cristo, hablando de su Padre. Pero se condena a aquel que en su soberbia no se deja perdonar por Dios. Pensemos, por ejemplo, un terrorista que en su soberbia no es capaz de pedir perdón. Se condena a él. Entonces hay un misterio aquí, pero es el misterio de cómo Dios respeta nuestra libertad, no es otro. Esto sí que es un misterio. ¿Cómo Dios respeta nuestra libertad? Pues yo eso no lo entiendo. O sea, Dios nos da la libertad. Dice, bien, ten la libertad. Yo luego elijo lo que quiero y dice, te condenas. Es que la libertad nos la ha dado Dios, atención, para que realicemos el bien y el amor y busquemos la verdad. Pero entonces no soy libre, ¿no? Dios no te ha dado la libertad para que seas egoísta. Pero si yo con mi libertad elijo el ser egoísta o el hacer el mal a otro... Entonces realmente tú te estás excluyendo del perdón de Dios. Bueno, si has elegido eso, pecas. Pero puedes pedir perdón a Dios. Pero si en tu libertad no te dejas perdonar, eres tú mismo el que se separa de Dios. Entonces, ¿cómo se puede explicar qué es la libertad de Dios? Pues no lo entiendo. No, la libertad... Estamos hablando de tu libertad, no de la de Dios. No, Dios a mí me da una libertad. Sí. Y yo puedo elegir hacer lo que quiera. No puedes hacer lo que quieras. La libertad te la ha dado Dios para que hagas el bien, para que busques la verdad y para que ames. Y si me salgo de ahí, ¿no sería libre? Y si te sales de ahí, en primer lugar, te estás destruyendo a ti mismo o a los demás. Como puede hacerlo, por ejemplo, un terrorista. Se destruye a sí mismo y a los demás. Si ese hombre, entonces, con ese mal uso que hace de la libertad, no se deja perdonar por Dios, él mismo se excluye de la salvación. Y hay un misterio, pero el misterio de que Dios respeta siempre tu libertad. Bien, entonces, una imagen que tenemos del infierno, que ha hecho mucho daño, es hablar del infierno como un fuego físico. ¿Me habéis entendido? Y por lo tanto sería un lugar físico donde hay demonios con rabo y con cuernos. Muy bien. El Catecismo, cuando habla del fuego del infierno, lo pone entre comillas, como diciendo, hay que entender lo que es ese fuego. Lógicamente no es un fuego físico, porque en el más allá no tenemos, digamos, ¿no?, unas dimensiones físicas como las de aquí. Entonces, ¿qué es ese fuego?
Ese fuego es que el condenado vivirá en una frustración total de toda su existencia. El infierno no se puede ni amar ni ser amado. No se puede buscar la verdad, ni el bien, ni la belleza. Es la frustración total de la existencia bajo el dominio definitivo del diablo, que sí que existe, ese sí que existe. ¿Veis? Todo tiene una coherencia, ¿no es cierto?, dentro de nuestra propia fe. Y entonces, indudablemente, pues mirad, yo lo tengo muy claro. Prefiero perder batallas en este mundo, prefiero que me marginen, prefiero que se rían de mí, prefiero que me digan que me han comido el coco, antes de hacer el tonto y jugarme mi salvación. Yo sé que un día Dios me va a juzgar, ¿no es cierto?, me va a examinar. ¿Entendido? Yo lo tengo muy claro. La vida se pasa en 4 días. Yo no me creo la edad que tengo, porque yo ahora tengo 59 años, pero yo digo que mi edad son los 36, por ahí. Yo no tengo conciencia de haber vivido tanto. Se pasa la vida. Ahora vosotros sois jóvenes, pero ya veréis, se pasan 4 días. ¿Para 4 días qué vamos a vivir? Señores míos, prefiero vivir de cara a la verdad, ¿no es cierto? Y vivir con esa alegría. Prefiero eso a tener fama, prestigio, dinero, que eso al final no sirve para nada. ¿Puede ir al cielo una persona que no sea de la Iglesia Católica, que no crea en Jesucristo? Sí, o que... muy bien hecha esa pregunta. Hemos dicho que Cristo es el salvador de todos los hombres. Esto quiere decir que Mahoma no salva a nadie. Buda no salva a nadie. Pero un mahometano de buena voluntad, que está buscando la verdad, que es honrado, ¿entendido?, y que busca la verdad, ese hombre no le faltará la gracia de Cristo para salvarse. ¿Entendido? Ahora, hay que recordar otra cosa, que nosotros que vivimos dentro de la Iglesia lo tenemos más fácil de cara a nuestra salvación, porque tenemos la abundancia de medios para salvarnos. Es decir, nosotros tenemos los sacramentos, ¿no es cierto?, tenemos la palabra de Dios, podemos conocer mejor cuál tiene que ser nuestro comportamiento. Si hemos caído en pecado, podemos reconciliarnos con Dios con el sacramento de la penitencia. Lo tenemos más fácil nosotros porque tenemos los canales que Dios mismo ha hecho para que nos podamos salvar. En ese sentido, ciertamente, nosotros somos los ricos de la gracia, mientras que un africano que vive en una religión animista, pues es un pobre comparado con nosotros. De ahí que tenemos la obligación de llevarles a ellos nuestra propia fe, nuestros propios medios de salvación, porque ellos tienen derecho también, ¿no es cierto?, a ese alimento espiritual. Y de la misma manera que hay ricos en el sentido material de la palabra y pobres, pues en el sentido espiritual también hay ricos, que somos nosotros, y hay pobres. Nosotros lo tenemos más fácil y por eso tenemos la obligación de llevarles a ellos todos los medios de salvación que Dios ha establecido. Entonces, ¿la Iglesia Católica puede declarar santo a alguien que no sea católico? Podría. ¿Se ha dado algún caso? No, pero podría. Y luego antes ha comentado que en el cielo no es un sitio físico, es espiritual. Entonces, una persona que aquí se casa o un padre tiene unos hijos, cuando va al cielo, sí, esa sigue pregunta le teniendo hicieron esos a hijos Jesucristo. Esa pregunta le hicieron a Jesucristo. Los saduceos no creían en el más allá. Le preguntaron a Jesucristo, pues resulta que una mujer se casa con 7 maridos. Porque según la ley del levirato judía, si una mujer se casa con un hombre y se le muere, se tiene que casar con su hermano, para dar descendencia al apellido, ¿entendéis? Si se le muere con otro hermano, dice, vamos a suponer que ha tenido 7 maridos, y luego, ¿esa mujer de quién va a ser mujer en el cielo si ha tenido 7 maridos? Y Jesucristo responde diciendo que en el cielo no habrá marido ni mujer, sino que seremos como ángeles. Entonces, en el cielo no significa que no nos conoceremos, claro que sí que nos conoceremos, ¿entendido? Pero será con un conocimiento no exclusivo, como el que tiene un hombre y una mujer a solas, ¿no es cierto? Será un conocimiento que nos permitirá disfrutar de la presencia de nuestros conocidos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo abierto, sin la exclusividad de la vida matrimonial. ¿Entendido? No habrá ni hombre ni mujer y sin embargo todos nos querremos allí, como diríamos, como hermanos, por decirlo con una palabra nuestra. ¿Y qué opina la Iglesia acerca de la reencarnación? La reencarnación es una cosa curiosa. Gracias por la pregunta, porque creo que es muy oportuna. Porque se ha hecho una encuesta hace ya unos años en Europa sobre el tema de la reencarnación y resulta que 1 de cada 4 europeos cree en la reencarnación. Y la reencarnación es una idea que no viene del cristianismo, sino que viene de las religiones del Oriente, del budismo, ¿no? Del sintoísmo, ¿no? Viene de ahí, del Oriente.
Y entonces resulta que el hombre de aquí, europeo, empieza a creer en la reencarnación. Y hay un libro sobre la reencarnación escrito por el padre, bueno, ahora ya no es el padre Schönborn, es el cardenal de Viena, el que hizo el catecismo. Y en ese libro se pregunta, no entiendo lo que pasa, porque resulta que en el Oriente, en esas religiones viven la reencarnación como un peso del destino. Ahora me tengo que reencarnar otra vez, ¿no es cierto? Y luego otra vez, y luego otra vez. Pues vaya fastidio, ¿no es cierto? Ellos quisieran que terminara ya, digamos, el ciclo de las reencarnaciones y encontrarse ya con la liberación definitiva, ¿no? Y sin embargo, aquí en Europa, los que creen en la reencarnación la presentan como un gozo. No entiendo. Yo le escribí una carta diciendo, querido padre Schönborn, yo lo entiendo perfectamente porque soy malo. La gente aquí en Europa que cree en la reencarnación, ¿por qué? Porque quiere creer en el más allá, pero sin pasar por un juicio de Dios. A mí que me den otra oportunidad, aunque sea reencarnándome en un burro. ¿Entendido? Pero que Dios no me juzgue. Es un querer creer en el más allá, pero sin encontrarme con Dios. ¿Me habéis entendido? O sea, el hombre europeo es un hombre que quiere creer en el más allá, pero que no le juzguen. Una palabra, es un hombre cobarde, el hombre europeo. Y entonces la reencarnación, ciertamente, si nuestra religión, como hemos dicho, es la religión revelada por Dios, la reencarnación no aparece en absoluto. Y es algo en lo que no podemos creer. ¿Más preguntas sobre el más allá? O sea, que solo tenemos una vida, ¿no? Muchacho, una sola vida. Entonces... Y muy breve, por si no te has enterado. Porque claro, ¿cuántos años tienes tú ahora? 25. Te parecerá entonces que la vida dura muchísimo, porque no tienes más que 25 años. Se pasa sin que te des cuenta, te lo advierto. Porque yo hace 4 días era como tú. Hace 4 días. 4 días. 4. Y por lo tanto no tenemos más que esta oportunidad y además brevísima. Y por lo tanto lo que merece la pena es vivir en la verdad. Eso es lo que merece la pena. Lo demás, ¿para qué? El prestigio, necesitamos dinero para vivir, sí, muy bien. Pero prestigio, fama, ¿para qué? Poder, ¿para qué? Lo que importa es vivir en la verdad. Esa es la grandeza de un cristiano, que se puede permitir el lujo de vivir en la verdad y por lo tanto en la felicidad. Bien, pues terminamos ya aquí este debate sobre el más allá. Y creo que realmente pues ha sido una cosa realmente interesante. Seguiremos con este tipo de debates hasta la semana que viene.